Silencio por dolor, silencio por desconocimiento, estos son los resultados del periodo de autoritarismo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, entre 1976 y 1983. Estos son los dos silencios que conocemos y que a mí, cotidianamente, me han acompañado desde que nací. Me parece que tal vez es hora de romper ese silencio por los que estaban, por los que están, pero principalmente por los que vienen, para que gracias a nuestros testimonios no cometan los mismos errores. Todos acordamos que cuando tenemos dudas recurrimos en primer lugar a nuestra familia y conseguimos respuestas. Pero ¿qué sucede cuando no son las mismas? Mamá, ¿qué pasó ese 24 de marzo? Cambió el gobierno, hija, se tranquilizaron las cosas. Papá, ¿qué pasó en 1976? Los militares cobardes se llevaron a mi hermana, mientras que a mi abuela, como a toda madre, se le humedecen los ojos. Entonces, más allá de lo que dicen los libros, pensando en lo que nunca se enseñó, ¿qué sucedió el 24 de marzo de 1976? ¿Qué hacía usted el 24 de marzo de 1976? ¿A qué hora? ¿Qué día caía? ¿Lunes, martes? Supongo que estaría trabajando. Estaba dando clase en el colegio La Media 23, 22. 1976, yo era estudiante de acá de la Facultad de Derecho, que la única facultad que había acá en Mar del Plata era acá en la Universidad Católica. Y yo ese día me acuerdo que me tuve que esconder en una quinta en la zona entre Batán y Estación Chapalmadal, porque yo en esa época, después de ahí me fui unos días a Buenos Aires por razones de seguridad. En ese momento tenía la visita de mis padres, era marzo, entonces venían finalizando la temporada, a finalizar la temporada, y bueno, me enteré del golpe a través de una radio, porque estaba en el hotel, que en ese entonces el hotel no tenía televisión. Entonces, a través de la radio me enteré del golpe de Estado. Pero en realidad lo recibimos bien, porque en ese momento el país estaba bastante convulsionado. Así que esperamos a los militares a ver si ponían un poco de orden. Mucha gente se hacía la distraída frente al tema del golpe y lo que pasaba. Pero yo soy de los que cree que la gente sabía lo que pasaba. Era dirigente gremial docente y ya antes del golpe había muchos líos, de algunas escuelas me había ido. Nunca me echaron de una escuela. No tuve despido, pero me fui antes de que las cosas ocurrieran, no tuviese lío. Y en el 76 sí, trabajaba en 2 o 3 escuelas, no me acuerdo. Y ya de ahí después dejé. Con una sola escuela seguí, que era un colegio privado. No, mentira, y uno de provincia, 2 colegios. Uno de provincia, que el perfil ahí era hiper bajo, y uno privado. Y ahí no había mucho lío, estaba muy protegido. ¿Y qué hice eso? Dejé un montón, me quedé virtualmente sin trabajo. En abril del 76 estaba en la miseria total. Con líos de corte personal, ¿no? Personal provocado por esto, ¿no? ¿Y por qué razón decidió ¿Dejarlo? Sí. Y bueno, por los riesgos que implicaba antes de ser despedido de esas escuelas y además por el riesgo que implicaba para cualquier persona que pensase distinto, que no solo que los militares, porque eso no es cierto que fuesen solo los militares, cualquiera que pensase distinto que los responsables que habían dado el golpe, que eran tanto civiles como militares. Y eso implicaba un riesgo de vida, porque evidentemente no era un problema de ser despedido, no, que eso realmente te ocurre en cualquier lugar y trabajo, o puede ocurrir, no debería, pero ocurre. Aquí iba en juego la vida, no solo la tuya, sino la de familiares y amigos y estas cosas. Entonces más valía ser prudente e irse que permanecer en lugares que incrementaban el riesgo. Claro. Y usted dijo que estaba dentro de un gremio. ¿Qué actividades desempeñaba y cómo era desempeñar estas actividades dentro
un periodo de Era un dictadura? gremio que era docente, cuya finalidad obviamente es conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida para sus compañeros. Lo que ocurría que el gremio docente siempre fueron más hackeados, conflictivos, y hasta había conflictos internos entre los distintos sectores del gremio. Era un tiempo complicado, además porque el gremio estaba en constituciones, lo que hoy es UTEBA, que se estaba conformando, y bueno, esto tenía sus líos, ¿no? En general los dirigentes de SUTEBA fueron bastante reprimidos y combatidos por las autoridades que emergieron del golpe militar. Yo me había recibido en el año 73-74, ¿no? Principio del 74, de manera que cuando me tomó el golpe ya había terminado. Sin embargo, no pude ejercer prácticamente, he ejercido nada más que apenas unos meses, porque una vez que vino el golpe ya no pude ejercer hasta el año 84. Estuve 10 años, prohibido, proscripto, ¿no? En mi propio país, y tampoco pude salir del país porque por mi militancia política corría peligro de que me tomaran. Es más, una vez que se produjo el golpe, tuve que esconderme porque fui echado del trabajo por razones políticas también. ¿Y esconderse cómo lo No, definen? me escondí en la casa de unos familiares durante 6 meses. No tenía que salir, claro. Esto es una vez que asumió el golpe. Una vez, sí. Hasta tanto el golpe, digamos, yo viví situaciones de peligro importantes, ¿no? De riesgo, tanto antes del golpe como después, estar en tiroteos, pero a partir del golpe aumentó terriblemente la represión, el control, sobre todo el control, digamos, civil, porque una cosa es la guerrilla y otra cosa es todo el Estado, ¿no? Hasta el año 76 los enfrentamientos eran los que estábamos en la izquierda o en el peronismo, teníamos miedo de los paramilitares, ¿no es cierto? Los que estaban, digamos, en la derecha o defendían los sistemas del statu quo le tenían miedo a la guerrilla. Yo a la guerrilla no le tenía miedo, no la compartía, ¿no es cierto? Pero los que sí les tenía que tener temor eran de los paramilitares, o sea, los que defendían a los sistemas de derecha, ¿no? Que luego empezaron a apoyar el golpe. Una vez que se instaló el golpe, ahí el control, manejaban documentos, echaban del trabajo, ¿no? ¿Y cómo vio usted que a partir de que asume el golpe, cómo cambió su vida? ¿Cómo definiría? Sí, en general, yo tengo una personalidad optimista, siempre traté de encontrarle la buena... mi vida, te digo, ha sido hermosa, en todo momento, aún en los riesgos de muerte que he padecido. Incluso yo antes del golpe, que estaba en Bolivia, participé en movimientos estudiantiles y populares, ¿no? Donde hubo enfrentamientos armados en las calles. Tuve 2 atentados en mi casa, primero en septiembre del 75 y después en marzo del 76, el mismo día de la caída del gobierno constitucional y la iniciación del proceso. ¿Usted opina por alguna razón en especial? Y la razón era que estábamos sentenciados por tener una postura que no era la oficial, la postura de defensa un poco de los derechos humanos, y porque había un clima muy feo en el país, un clima muy duro, de mucho enfrentamiento. Entonces ahí hubo de todo, ¿no? ¿Formaba parte de algún grupo? Yo no, yo era sacerdote y tenía grupos de jóvenes, sobre todo, muchos chicos que estaban comprometidos con lo político y con los cuales yo también compartía cosas a través de muchas discusiones, ¿no? Porque sin duda estaba el tema de la violencia de por medio, algunos que querían la salida armada, la salida violenta, y otros que no. Y frente a eso uno tenía que tomar posición, pero sin dejar de respetar las opciones de cada uno.
porque si bien yo luché muchísimo por el tema de la pacificación y por el tema de que no se conseguía nada con violencia, los chicos muchas veces estaban muy enardecidos, estaban muy apasionados y entonces había que tener un gran cuidado. Justamente cuando murió Aramburu, en el año 70, ya habían pasado 6 años, hubo una gran discusión, incluso hasta una división también con los chicos que trabajaban, que eran chicos de colegio, universitarios algunos, y otros que eran obreros, y ahí hubo una discusión muy grande en la cual dije, no, yo de ninguna manera puedo justificar esto, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer justicia tienen que hacerla justamente, no por mano propia. Pero bueno, de todas maneras la amistad siguió, porque esa experiencia que habíamos compartido era muy rica. Entonces lo que esperaban ellos, los que pusieron la bomba, era que uno condenara abiertamente lo que estaba pasando. No se podía condenar porque eran inquietudes, había toda una juventud con muchas ganas de cambiar las cosas, entonces había que ayudarla sin justificarla, muchas veces, ¿no? La AAA, la AAA cree que... Y sí, probablemente sea la AAA, sí. A mí la llamada telefónica que me hicieron después de eso, pues eso fue a la madrugada, al poco tiempo de haber caído el gobierno constitucional, fue ahora estamos nosotros. Una cosa así. Realmente terrible porque hubo que afrontar todo eso y seguir adelante, ¿no es cierto? Siempre existieron en la historia diferentes versiones desde que existen diferentes maneras de enfrentar un hecho, diferentes vivencias. Corre por nuestra cuenta decir a cuál aferrarnos. No todos son inocentes, no siempre es por una causa justa, no todos serán ingenuos, no siempre algo habrán hecho. Lo más importante es el después, son nuestras elecciones de vida, cómo llevamos el día a día luego de haber reflexionado y madurado gracias a nuestras experiencias. Pero siempre se necesita de un antes, de un comienzo del que nunca hay que avergonzarse, sino más bien aprender. Mi mamá, como gran parte de los argentinos, siguió con su vida normalmente. Mi papá quedó marcado. Mientras ella estudiaba, él, junto a mi abuela, compraba cada diario que pudiera tener información sobre mis tíos. Iban a cada marcha, hicieron todo lo posible desde un primer momento en la búsqueda de mi tía. Así se reflejan las dos visiones, dos actitudes. ¿Cuál es? De no imaginar la gravedad de la situación por un lado y de impotencia, dolor y memoria permanente por el otro. ¿Qué actitud tomó usted frente a la dictadura? Bueno, como ya te dije, al principio todos esperábamos, con un poco de alivio recibimos la noticia del golpe. Pero después, a medida de que transcurrió el tiempo, uno empezó a darse cuenta de la situación y ahí tuvimos un poco de miedo, un poco de expectativa. No era tan así, de simple. Cuando empezamos a ver que los subversivos fueron a Tucumán, que el ejército fue a Tucumán, que masacró a tanta gente en los montes tucumanos, bueno, entonces ahí que hubo desaparecidos, que hubo denuncias, entonces como que ahí uno tomó conciencia de la situación. ¿La situación en qué sentido decís de qué situación? La situación tan sangrienta, tan drástica que tomó la Junta Militar, sin matanzas así, sin juicio, en fin, que la gente no se podía defender, no había justicia. Entonces todo eso ya era una situación alarmante y temerosa, ¿no? Porque uno vivía con temor en esa época. ¿Temor a qué? Y temor que te ocurriera algo, que te sintieras involucrada por algo, uno pensaba que todo el mundo desconfiaba, que qué hacía, que no hacías. Entonces, se vivió una situación, un momento de incertidumbre. El temor de que te involucraran con alguna persona que estaba dentro de la subversión. Bueno, todas esas cosas. ¿Dejaste de hacer cosas por miedo? No dejé, pero uno actuaba con cautela, iba prevenido. Ya te digo, desde mi trabajo fue bastante tranquilo, como en la escuela religiosa privada, pero uno se manejaba con mucha cautela.
¿No viste inconvenientes dentro de la escuela? No, en la escuela no, para nada, para nada. Por suerte. Actitudes, no sé si se podía tomar alguna, era una especie de estado de guerra. Sí, yo dije que estaba muy ya preocupado porque cuando en septiembre fue la primera cuestión así, el primer atentado, yo tenía una capilla que estaba trabajando, una capilla nueva, la cual estaba trabajando, que andaba muy bien, tenía mucha vitalidad, mucho movimiento. Lo puse en manos de la gente, a la gente que estaba trabajando, le pregunté a ver qué hacemos, ¿seguimos o no seguimos? Porque acá la cosa se está poniendo fea, ¿no? Y la gente quiso seguir, seguimos, a pesar de todo seguimos. Y seguimos trabajando bien, trabajando así, al aire libre, sin nada de cosa oculta, no había nada que tapara ahí, ¿no? Simplemente que había una opción, a lo mejor ideológica o política, que no era la que ellos tenían. Y seguimos, pero cuando vino la segunda ya se hizo más difícil la cosa. Lo mismo, volví a pedir la opinión de la gente y la gente quiso seguir trabajando. Pero hasta ahí nomás, porque pocos meses después, menos de meses, un mes y medio después, vino la última, ¿no? La última, que fue una especie como de seguidilla de llamados telefónicos, amenazándome de que si no me iba a pasar lo mismo que el padre Mujica. ¿Saben que el padre Mujica fue un sacerdote muy conocido que lo habían matado en el año 74, poco tiempo antes, y ahí tuve que decidirme ya a irme del pueblo para evitar cualquier solución ahí fatal, ¿no es cierto? ¿A dónde se fue? Y caí acá en esta zona, caí en Miramar, año 76, 31 de mayo del 76 yo llegué a Miramar y ahí estoy, aquí estoy, allí no, porque bueno, la misma zona, porque me quedé acá y me fui quedando y no volví allá después. ¿Y cuando se fue a Miramar se dejaron de las llamadas? Sí, a mí no me molestaron nunca más, nunca jamás me molestaron, a pesar de que yo tenía mucho miedo, andaba con mucho cuidado porque había que controlar mucho lo que uno decía, las predicaciones, porque hasta grababan las predicaciones, ¿no? Y te recortaban. Por ahí, por ejemplo, decías vos que la violencia tenía justificación en algunos casos, y te decían, visto, acá está, ¿no? Te veían todo el contexto. Lo terrible que hay cuando te cortan una cosa, ¿no? Y no ven todo el esquema completo. No, pero no me molestaron nunca. Y estuve 4 años, del 76 al 80, estuve ayudando en la parroquia sin tener ninguna actividad así oficial, digamos, y después en el 80 el padre se fue a España, el párroco que estaba se fue, el español volvió a España y quedé yo encargado. Así que a partir de ahí entonces tuve ya una actividad más visible, digamos, ¿no? Había gente que se iba de los lugares donde estaba, y creo que alguna vez ya hemos conversado de eso. A mí me parecía que eso era mucho más riesgo, ¿no? Uno está en un lugar con gente que conoce, vecinos, familiares, compañeros. Irse a un lugar que no conoces a nadie es ponerte mucho más en evidencia, y eso generó que mucha gente fuese secuestrada a partir de evidenciarse. Cuando uno se va a un pueblo que no conoce a nadie, pueblitos del interior, se transforma en una sardina roja que es totalmente indistinguible del resto de la sardina. Y eso no forma parte de mis pareceres, al contrario. Después del golpe, un tiempo antes, en noviembre, diciembre del año anterior, me había separado, y o sea que no tenía una casa fija, y decidí después del golpe ir a vivir a la casa de mis padres, porque eso era como lo más evidente para todo el mundo, donde nunca levantás dudas ni sospechas. Los vecinos me conocían desde que había nacido. Además era a nivel barrial una especie así de hijo pródigo, querido por la mayoría, y allí iba a ser el lugar que más cuidado y protegido iba a estar, creía yo. Bueno, dio buen resultado. Y otra razón para no exiliarme en el exterior, cosa que quizás no hubiera sido mala idea, nada, era esto. Tenía en ese momento un par de hijos y no conviviendo, lo cual era un desprendimiento que no estaba con ganas
de sobrellevar. No cabía otra actitud que no hacer nada, porque el enemigo era desmesuradamente superior a nosotros. No, yo me considero un excombatiente, ¿viste? Y estoy orgulloso de haber peleado contra la dictadura y de tener un artículo que dice del 20 de mayo de 1976 que dice: déjese cesante a la gente Pedro Díez por razones de seguridad nacional. Así que a mí no me echaron por prescindibilidad, me echaron por ser un combatiente político, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Podemos juzgarlos? Yo siempre me pregunto cómo hubiera sido conocer a mis tíos, pero me reconforto sabiendo que ellos defendieron sus ideales. Igualmente, nunca le echo en cara a mi mamá el no haberse involucrado, así como respeto profundamente el dolor de mi abuela que lo afronta a su manera. Seguramente fueron tiempos difíciles, y todas y cada una de las decisiones tomadas, largamente meditadas, aunque no puedo dejar de imaginarme la enorme presión a las que deben haber estado sometidos y el esfuerzo sobrehumano que realizaron para no fallarse a sus seres queridos, pero sobre todas las cosas no fallarse a ellos mismos. Sin importar cuáles fueron sus decisiones, es remarcable el valor poseído por todos ellos, el valor de los que se arriesgaron y el valor de los que hoy admiten que se tendrían que haber comprometido. Si tuviera la posibilidad de encontrarme con mis tíos y compartir su experiencia de vida, primero que nada les diría lo orgullosa que estoy de ellos, y luego seguro escucharía que no se arrepienten de nada, que hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Qué cree que podría haber hecho y no hizo? Sí, yo muchas veces me he hecho esa misma pregunta. Por ejemplo, si yo naciese de nuevo, podría tener la oportunidad de hacer entonces lo que no había hecho en aquella oportunidad. Y seguramente si yo naciese de nuevo, yo me hubiera rajado. Me hubiera ido a Brasil a hacer caza submarina o a la Patagonia a pescar truchas. Pero, y la persona que yo soy hoy, soy la historia que he tenido, sean mis compañeros, los amigos que yo tengo, son por las vicisitudes que pasé. De manera que por eso está que en la vida gran parte de nuestro destino no lo elegimos, sino que está determinado por las circunstancias. Y esas circunstancias que a mí me determinaron, que algunas de ellas no me dejaron elegir, porque yo no podía elegir ser profesor de historia, yo no podía elegir irme del país, ¿me entendés? Había muchas cosas que yo no podía elegir, tenía que aceptarlas. En función de que he aceptado esas cosas, como por ejemplo la militancia anterior, tampoco podía elegir algunas cosas previas, aún pudiendo haberlas elegido, porque no tenía conciencia de ellas, por lo tanto fuera de mi órbita de elección, ¿no es cierto? Consciente al menos. Entonces, yo a veces agradezco todo lo que viví, y que digo, qué suerte que viví eso, y en el fondo yo quisiera vivirlo de nuevo, pero con los mismos resultados, ¿entendés? Porque los resultados con los que yo estoy hablando con ustedes, por gran parte son la suerte, ¿no? Yo no estoy vivo porque a mí me fueron a buscar a la casa de mi mamá, porque yo en ese entonces estaba casado, ¿no? Pero por los registros que yo tenía en el domicilio, y yo no estaba, y mi mamá tampoco sabía dónde yo vivía. Y por eso no me encontraron, si no yo no estaba hablando con ustedes, porque los otros amigos que yo tenía sí sabían dónde estaban, nos fueron a buscar y nunca más aparecieron, ¿no? De manera que, claro, ¿qué te diría? Si yo siempre digo en broma, ¿qué haría si hubiera podido elegir? Y no sé, yo sería, no sé, guardavidas en Playa Grande y aprendería a tocar el violín, ¿viste? Pero no hubiera sido profesor de historia, ¿viste? Básicamente nosotros el error que cometimos, por lo menos los que estábamos activos en la militancia universitaria o sindical, fue no habernos unido mejor y no haber participado y oponernos al régimen militar en forma más pública. Nosotros teníamos la sensación de que éramos minoría, porque la propaganda, la publicidad que había en los medios de difusión y el lenguaje boca a boca que había era que la gente que participaba en política o en un sindicato o en la universidad éramos minoría. Eso es lo que nos hicieron creer. En realidad después nos damos cuenta de que
los sectores que sufrieron la represión, la mayoría pertenecía a sectores trabajadores y de clase media, o sectores profesionales de progresistas. Y bueno, un error, yo me acuerdo que por ejemplo nosotros no nos opusimos con firmeza a todos los cambios que hubo en la universidad. Por ejemplo, cambiaron los planes de estudios, cambiaron los regímenes, no permitían la actividad gremial como puede ser un centro de estudiantes. Nosotros no nos movilizamos. Si nos hubiéramos movilizado con más intensidad, como pasó con las últimas movilizaciones contra el gobierno militar antes de Malvinas, quizás no hubiera habido una represión tan cruenta. Y quizás se hubieran salvado muchas vidas, que por ahí muchos de los desaparecidos fueron por cuestiones de error, es decir, error en la identidad, o porque estaban en una agenda, o porque eran compañeros de trabajo de un delegado o de un militante estudiantil. Eso es lo que a mí personalmente yo no le encuentro justificativo ni perdón. Como en un país como Argentina, que en ese momento tenía tan poca población, que había tanta información, ¿por qué se equivocaron tanto? ¿Por qué mataron gente inocente? ¿Por qué les robaron? ¿Por qué se secuestraron? ¿Por qué sustrajeron hijos? ¿Por qué se quedaron con las propiedades? Eso no tiene justificación. No sé qué tenía que haber hecho que no hice, creo que nada. Eso es una pregunta que me resulta difícil, porque como les dije antes, es un periodo de mi vida en el cual yo estaba formando mi familia y vi este hecho como un hecho, otro golpe más, y bueno, no me involucré. ¿Y qué hubiera hecho? Bueno, involucrado más y, en fin, poner un poco en la balanza. ¿En qué sentido poner la balanza? Claro, porque vos no sabías si estabas a favor o en contra de los militares. A veces estabas a favor y otras veces estaba en contra de la guerrilla, ¿no es cierto? Porque a veces estaba a favor de la guerrilla o en contra de los militares. Entonces, ubicarme en eso, en esa, o para uno o para otro. Yo estaba en el medio. No se podía hacer nada salvo que te quisieras jugar la vida. Si te querías jugar la vida, sí, se podía hacer algo. ¿Qué tal? Se ve que no tenía el coraje suficiente como para jugármela yo. Pero si te oponías, sí, desaparecías. ¿Qué podía haber hecho yo? No sé qué podía haber hecho. Yo a veces me examino y analizo mi vida y analizo mi predicación y creo que podía haber sido tal vez un poco más suave algunas cosas, pero sin cambiar el fondo de la cuestión. ¿Más suave en qué Estaba muy sentido? comprometido en ese momento con la Iglesia renovada, ¿no? La Iglesia del Concilio Vaticano II, que yo la había vivido, estuve estudiando en Roma en aquel tiempo, entonces venía con todo ese fervor y creí que era necesario estar de parte de lo que buscaban la justicia, con sus consecuencias, porque es evidente que esto es fácil decirlo, después en la práctica vienen todas las cosas y se complica bastante el panorama. Pero haber hecho, no sé qué puedo haber hecho. Traté de hacer las cosas bien, traté de ser fiel a la iglesia, traté de ser fiel también a lo que me parecía a mí que era lo mejor. Pero claro, con errores, como siempre, uno no tiene la precisa siempre, ¿no? ¿Se arrepiente de algo? ¿De alguna decisión que haya tomado? Yo no, yo no, por ahí sí, porque digo, podría haber sido más vivo, haberme retractado, haber dicho, bueno, yo no tengo nada que ver con estos chicos, haberlos dejado abandonados también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he ido a ver a chicos a la cárcel que estaban presos por haber tenido actividades o actitudes supuestamente subversivas, algunas veces simplemente por haber tenido en una agenda, un teléfono, una dirección de alguien que estaba muy comprometido. Ir a ver a ese chico era para mí un deber y lógicamente después eso pasaba al currículum. Fue a visitar a este que estaba preso y todo eso se va sumando, es como una especie de prontuario que uno tiene. Pero creo que lo hice y no me arrepiento, ¿no? Porque era mi deber hacerlo.
No creo que mi relato sea original, pero sí creo que es una posibilidad para ensayar la memoria, una herramienta. Viví rodeada de esas dos caras, y no deseo que mi historia hubiera sido diferente, sino esa historia, ese 24 de marzo de 1976 y sus consecuencias. De chica solo buscaba saber dónde estaban mis tíos. Cuando crecí, pregunté quién se los había llevado. Ahora estoy tratando de entender el porqué y de ayudarlos a entender también a ustedes. Siempre estuve segura de mis ideales y dispuesta a defenderlos hasta las últimas consecuencias. Si me preguntan hoy, daría mi vida por ellos. Pero esa es mi realidad. Vos podés tener miedo, indiferencia y hasta no entenderme. Como ya sabemos, no hay una sola verdad. Yo solo te pido que creas en algo. Tengamos siempre presente nuestro pasado y sintámonos orgullosos de que un gran grupo de jóvenes comprometidos y generadores de un importantísimo cambio fueron argentinos. Pensemos que tal vez habría muchísimas cosas que serían diferentes porque habría 30.000 personas que hoy no están. Lo ocurrido durante la dictadura de 1976 terminó con una generación. Y es nuestro deber no dejar que quede en el pasado. Debemos comprometernos, responsabilizarnos a que en nuestro futuro esa generación no sea olvidada, con memoria, orgullo y justicia. Que la guerra no se lleve al planeta, que nadie muerda lo que has ganado, que tu corazón no se tiña de odio por la felicidad que no está. A los que desaparecieron, que nadie los olvide, que nadie somos nosotros, nene, no te olvides. Lloran los muros todavía, cabeza Margarita Belén. Justicia es un anhelo que a veces no desemboca en la verdad. Porque no puedo cambiar esto. Porque no puedo cambiar esto. Margarita Belén, justicia es un anhelo que a veces no desemboca en la verdad.